Hoy vamos a hablar con una de nuestras habituales colaboradoras, con Esperanza Aguirre, para conocer un poco más de la figura de Margaret Thatcher. Señora Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. ¿Qué es lo que aporta a la historia de la política Margaret Thatcher? Bueno, yo creo que junto con Winston Churchill son dos de los políticos más importantes de Gran Bretaña y de toda Europa del siglo pasado. Y yo creo que los amantes de la libertad de todo el mundo hoy le tenemos que rendir un homenaje a la señora Thatcher, porque fue un modelo de firmeza y de integridad a la hora de defender sus principios, que son fáciles de decir, pero difíciles de mantener y de defender. Fue una mujer, además, reformista en su época. Pues sin duda, claro que sí, y tuvo que reformar mucho, porque ella ganó las elecciones prometiendo que iba a llevar a Gran Bretaña a volver a tener autoestima. Y para conseguirlo, pues le costó muchísimo trabajo. Tuvo una lucha durísima con los sindicatos, que ganó, defendió la economía de mercado, defendió la propiedad, hizo una Inglaterra que todo el mundo era inquilino, los hizo posible que pudieran comprar sus pisos. Y bueno, pues yo creo que cuando ella salió del gobierno en el año 1990, había llegado el 79, me parece que fue, pues la sociedad inglesa estaba muchísimo mejor de lo que ella la había encontrado. Y encima había colaborado a la caída del muro de Berlín, porque ella siempre luchó contra el comunismo con las armas mejores, que eran con la palabra, denunciando la tiranía que eso representaba. Probablemente su apodo, con el que ha pasado de historia, la Dama de Hierro, le va como anillo al dedo. Bueno, yo creo que la Dama de Hierro es un apodo que le pusieron los comunistas para descalificarla. Y sin embargo, ella, que se dio cuenta de que Gorbachov iba por la buena dirección, apoyó a Gorbachov y gracias a ella y a Ronald Reagan cayó el muro de Berlín. Ha pasado la historia por muchas cosas, entre otras porque fue la primera mujer, primera ministra de una potencia occidental. Hasta en eso fue pionera. Pues sí, fue la primera ministra, primera mujer, primera ministra, qué duda cabe. Yo creo que no ha sido eso lo más importante que ella ha hecho. Ha hecho muchas cosas importantes y a mi modo de ver, la más importante de todas, el demostrar que un país que estaba absolutamente desmoralizado, como era Gran Bretaña, en el invierno del descontento, convencidos de que no había más política que la socialdemocracia que practicaban tanto los laboristas como los conservadores, los que ella llamaba los wets, los mojados, Edward Heath, pues ella demostró que había otra política posible y logró, pues eso, que Gran Bretaña volviese a ser la potencia que había sido y que tuvieron y ganaron absolutamente la batalla de la moral de los ingleses. Es curioso que, viendo las reacciones que se han producido en el Reino Unido, es una mujer que a nadie nunca dejó indiferente y que ahora se la va a recordar también y se la va a enterrar con honores militares. Es decir, es una mujer que evidentemente ha ido mucho más allá que cualquier otro primer ministro de la última época del Reino Unido. Sin duda, yo creo que ella y Winston Churchill son los que más han hecho por la defensa de las libertades, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, y yo diría que en el mundo entero. Y una última cuestión, Esperanza Aguirre. Si habría que calificarla o había que definir una idea de lo que ha sido Margaret Thatcher, poner un epitafio político, ¿cuál sería? Bueno, quizá el discurso que ella hizo cuando parecía que todo se le venía encima, había ganado las elecciones hacía un poco menos de 2 años, pero el paro subía, la inflación subía, todo parecía que iba mal, y ella hizo un discurso que se llamó "The lady is not for turning". La señora no está dispuesta a cambiar el rumbo y gracias a eso y a que aguantó, pues Inglaterra salió de la dificilísima situación económica en que se encontraba, lo cual demuestra que cuando hay principios, cuando se tienen convicciones y cuando se llevan hasta el final esas convicciones, se ganan las batallas. Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.